Querido Ricardo, ahora sí, ¿cómo estás, querido? ¿De dónde nos hablas, hermano? De Estados Unidos, Estados Unidos. ¿Qué sos vos? ¿De qué nacionalidad sos? venezolano, soy Venezolano. venezolano. Ok, ok. Acá en Argentina hay muchos venezolanos. ¿Sabías de eso? Sí, estamos regados por todo el mundo. Y lo que tiene, va, no sé, yo nunca no conozco Venezuela, pero al menos acá en Argentina me llama poderosamente la atención que la mayoría de los venezolanos que me he cruzado son personas muy bien formadas y son personas muy trabajadoras, o sea que honestamente quieren salir adelante. Y eso la verdad lo aplaudo del venezolano, hermano. Gracias por eso, sí, es cierto. Querido, contame antes de empezar, contame si podés, sos evangélico, ¿de qué denominación? Simplemente para saber algo de vos. Soy presbiteriano, ortodoxo. Ok, hermanito, ok, me gusta, me caen bien los presbiterianos, porque tenemos cosas en común, más que con otras denominaciones, obviamente. Querido, bueno, mencióname, ¿de qué era que querías conversar? No, te preguntaba o sea, me llamaba la atención cómo lidias tú con todas esas enseñanzas que alguna vez tuviste en contra de lo que nosotros consideramos excesos romanos. Mm, Y cómo lidias tú en tu día a día? Por ejemplo, ¿cómo pudiste tú romper, si lo has hecho o si todavía tienes esos conflictos internos? ¿Cómo hiciste para, por ejemplo, rezar un rosario, ponértelo en la mano, mm. hincarte ante una estatua, y todo eso? O sea, no te llegan conflictos internos porque a mí me da la impresión de que un evangélico nunca va a ser un buen católico. Mm. Esa es mi concepción, porque siempre va a tener el cristiano evangélico siempre tiene esa inquietud de saber el porqué de las cosas y no irse porque sí, Ok, sino él le gusta indagar sobre el porqué de las cosas. Y veo que en esa oportunidad de indagación no, a mi parecer, no se las brinda el catolicismo, ¿no? ok. Entonces, por ejemplo, me gustaría saber cómo tú lidias esos pormenores de tu día a día, cómo hiciste para romper ese hielo. Este, Ok, sí, me entendí. llama la atención. Entendí, hermano. Y sabes que me parece súper interesante tu planteo porque es algo real. Lo que vos estás diciendo es algo real, hermano. Es algo real, es así. O sea, te lo digo como ex evangélico que abraza la fe católica, que quizás uno de los principales obstáculos que he tenido que atravesar justamente tiene que ver con esto de la devoción y la forma en la que el católico practica su devoción. ¿Se entiende? Que está muy vinculada a las imágenes, la participación que las imágenes tienen en la vida de fe del católico, rosario y cosas por el estilo, que para el evangélico va a ser toda una novedad, por así decirlo, novedad en el sentido de que no es algo para nada aceptado dentro del mundo evangélico, ¿no? Rechazado, ¿no? Y no solamente el conflicto va a ser intelectual, porque de hecho para mí ese es el menor de los conflictos, sino que va a ser más una cuestión de un rechazo emocional, porque no te sentís quizás cómodo haciendo ciertas cosas, ¿no? A mí me pasó, mira, te cuento algo que me parece que nunca lo he contado. A mí me pasó la primer Navidad que pasé como católico, perdón, me pueden corregir si estoy equivocado, creo que es en la Navidad cuando se besa la imagen del niño Jesús. Creo que es en la Navidad. Si yo no me equivoco, los católicos del chat, eh, déjenmelo saber. Bueno, la cuestión es de que hay una fecha especial donde los católicos, ¿no? Que están en misa, al finalizar la misa, pasan todos en fila a besar la imagen del niño Jesús, ¿no? Y yo recuerdo que en esa oportunidad dije, no, no lo voy a hacer. Yo no lo voy a hacer a eso. No lo voy a hacer. Y estaba plenamente convencido de la fe católica. Yo ya había largado el famoso video Me hago católico. Yo ya, o sea, no tenía ningún tipo de problema con el catolicismo. De hecho, intelectualmente yo no creía que el besar la imagen del niño Jesús fuese idolatría. Mismo así, no me sentía realmente cómodo con hacerlo.
Y recuerdo que eso de alguna manera me había causado un conflicto interno porque digo, pará, ¿qué es lo que está pasando? ¿Estoy pecando? ¿No estoy pecando? ¿Qué? Y tuve que ir a charlar con personas de confianza, particularmente con el padre Javier Olivera Rabasi, y él me dijo, no, mirá, o sea, pará, eh, es entendible, vos todavía, o sea, estás en medio de un proceso, pese a que intelectualmente vos aceptás la fe católica, abrazás la fe católica y confesás la fe católica, eso no quiere decir que no atravieses por cuestiones internas de rechazos emocionales a la devoción católica por una cuestión lógica razonable que es todo un pasado formado en la fe evangélica. Entonces, no es de la noche para la mañana que una persona cambia automáticamente todo, no, para nada. Y es algo que a mí me costó mucho tiempo. Es hasta el día de hoy que yo no me arrodillo delante de las imágenes. No me arrodillo delante de las imágenes. Número uno, porque todavía no es algo que se me haya hecho una costumbre. Quizás al principio, cuando recién me volvía católico, me generaba cierto rechazo. Hoy por hoy no me genera ningún rechazo. Hoy por hoy no me genera ningún rechazo. Pero todavía no es algo que no lo practico. Ante lo único que yo me arrodillo es ante el Santísimo Sacramento. Después no hay más nada ante lo cual yo me arrodille, pero por una cuestión meramente de costumbre nada más. Entonces a mí me parece que todos los procesos deben entenderse con sus tiempos, ¿no? Y yo no por eso voy a dejar de ser católico, voy a ser menos católico. Es una realidad, es una realidad. Y hay algunos católicos, entiendo que esto no lo entienden porque no han sido evangélicos, obviamente. Pero siempre y cuando haya honestidad delante de Dios, yo creo que Dios sabe entender los procesos internos y nada, y nos va llevando, según nuestros tiempos, a vivir más plenamente esta fe católica. No sé si pude responder tu pregunta. No, sí, sí, claro, sí, sí. Y otra cosa que le he preguntado a muchos hermanos católicos y difícil encuentro respuesta, no sé por qué. Eh, ¿Consideras tú alguna línea roja en que tú digas, mira, si ocurre esto, definitivamente podría dejar de ser católico? Por ejemplo, si se dogmatiza algo en lo que actualmente estás en contra, ¿te plantearías la idea de dejar de ser católico? O sea, no te quiero poner en una condición incómoda, pero y sí me gustaría saber el porqué también de eso. Ok, ok. Sabes que, aunque trate de hacer un esfuerzo, me costaría mucho responder esa pregunta y te explico por qué. Esa pregunta también, en otra dirección, me lo hacían algunos ateos cuando yo hacía apologética a favor del cristianismo. Me decían, ¿cuál es la razón por la que dejarías de ser cristiano? Bueno, una razón por la cual yo dejaría de ser cristiano es que se demuestre fehacientemente que Jesús no resucitó de los muertos. Si se demuestra sin lugar a dudas, no sé qué tipo de escenario sería eso, pero pensemos en voz alta, si se demostrase sin lugar a dudas que Jesús no resucitó de los muertos y que los apóstoles fabricaron una farsa, y siguiendo el consejo del apóstol Pablo, diría, o sea, no tendría sentido seguir siendo cristiano, ¿se entiende? Entonces, es como que me vería obligado a dejar de ser cristiano. Ahora, ¿existe la posibilidad de que eso se vuelva realidad? Y no, la verdad es que no creo que exista un escenario posible en el que se demuestre que Jesús no resucitó de los muertos. Bueno, algo parecido me pasa con el catolicismo. Si se demostrase que la Iglesia Católica no es la verdadera, claro, yo no podría seguir siendo católico, pero me parece que no existe escenario posible en donde eso pudiese llegar a ocurrir. Pero yo no llegaría a un escenario tan extremo como ese. Yo te lo pondría como un escenario muy factible que quizás en la próxima generación se vea. A ver. El hecho de casar homosexuales. Ok. Actualmente y tradicionalmente Ujú. se ha considerado el pecado como sodomía, ¿verdad? Ok, Y sí. actualmente hay un coqueteo con esa posición Sí. y es No, no de, no de muy manera probable, oficial, pero sí algunos dentro de la sí, iglesia
coquetean con ello, te lo reconozco, Sí, hermano. claro, estamos claros. No es oficial todavía, pero está el coqueteo. Y si está el coqueteo, porque está la intención y quizás muy pronto, quizás en la próxima generación, podamos ver que se lleguen a casar. Entonces, Ok. te pregunto yo a ti, si se dogmatiza el hecho de que tú te replantearías tu catolicismo o seguirías simplemente porque lo dijo la iglesia, confío en que está asistida por el Espíritu Santo, tú irías en ese porque sí, porque lo dijo la iglesia, seguirías siendo católico. Ok, bien, buenísimo. Mira, primero quiero hacer una aclaración. Eh, yo no creo, te tengo que ser honesto. Capaz que porque soy hoy católico no lo veo así, puede ser, no lo sé. Tratando de ser lo más objetivo posible, yo no creo que exista un escenario en donde la siguiente generación del catolicismo de alguna manera y cosas por el estilo. Te soy honesto, no creo que sea así. Sí te reconozco, y es lamentable esto, que hay algunos dentro de la Iglesia Católica que coquetean, como vos bien decís, siempre ha sido llamado pecado, y hoy por alguna extraña razón, algunos tratan de cambiar eso. Es cierto y te lo reconozco, como también pasa en el mundo evangélico. Es un Correcto. mal que enfrentamos los cristianos, lamentablemente. ¿Se entiende? Pero, te soy honesto, creo que estamos a años luz, y yo siendo católico te diría que es imposible, pero estamos a años luz de pensar de que la iglesia de manera oficial bendiga lo que siempre ha sido considerado como pecado, ¿no? En este caso, el sacramento del matrimonio. ¿Por qué digo de que estamos a años luz y yo como católico digo que es imposible que ocurra? Porque independientemente de quienes estén en el poder de la iglesia, mañana pueden ser la mayoría de obispos, pueden ser todas personas corrompidas. Suponete que son todas personas corrompidas. Independientemente de quién esté en la mayoría del poder de la iglesia, hay una tradición la cual no pueden de alguna manera rechazar, no pueden callar. La voz de la iglesia no la pueden callar ni los propios católicos, ¿se entiende? Cuando se habla de la voz de la iglesia, no se refiere simplemente a quienes hoy están con vida en este plano existencial que respiran como nosotros. La voz de la iglesia es también la voz del pasado, de los mártires, de los santos, etcétera. Entonces, independientemente de quiénes, del escenario posible, de quiénes pueden llegar a ser mayoría en el poder de la iglesia y cosas por el estilo, no se puede callar la voz de la iglesia histórica. Por ende, reitero, no creo que sea un escenario posible eso. Y además, y por último, además, porque tengo una postura de Ferman, tengo una postura de fe. Yo, por dar un ejemplo, ¿no? Yo creo que es imposible, yo creo que es imposible que un ateo pueda demostrar que Jesús no resucitó de los muertos. Pero el hecho de que yo crea que es imposible no es porque tengo forma de demostrar que es imposible, no. Es una postura de fe. ¿Por qué? Porque yo principalmente soy una persona de fe. Y dado que por mi fe Cristo resucitó de los muertos, creo, sin modo de demostrarlo, creo que es imposible en el futuro que el ateo pueda demostrar que Jesús no resucitó de los muertos. Lo mismo pasa con el caso de la iglesia. También por una postura de fe como católico, creo que es imposible que se llegue a ese caso. ¿Por qué? Por la promesa que Cristo le ha dado a su iglesia. Y por ende, como Cristo es el que guía a la iglesia. Yo creo que es imposible que ocurra, pero lo puedo demostrar y solamente lo único que puedo decir es, a causa de mi fe, creo que no existe escenario futuro posible en donde esto que me estás diciendo se haga realidad. No sé si pude responder tu inquietud, hermano. Sí, entiendo la respuesta y también créeme que entiendo que no puedas dar o sea, trazar una línea roja, que tú digas, no, esto no lo puede ser, y te lo respeto, porque también soy un hombre de fe y yo no quisiera entorpecer tus procesos religiosos. Eso es trabajo de solamente el enemigo, porque yo considero que ahí, a pesar de que tengo diferencias,
bien marcadas con el catolicismo. Tampoco considero que hay cosas mucho peores que te arrojes a un agnosticismo, a ateísmo o que reniegues de alguna vez de la fe que alguna vez profesaste. ¿Entiendes? Entonces, nada, respeto tu respuesta, pero queda claro que no trazaste la línea roja. Es O sea, que, no dijiste, bueno, si ocurre reitero, esto, a ver, no. nuevamente, ¿cuál sería mi línea roja respecto al cristianismo? Que se demuestre que Jesús no resucitó. Esa sería mi línea roja. Yo te lo dije al principio. ¿Cuál sería mi Ok, línea roja respecto al catolicismo? Yo te dije que se demuestre que la iglesia católica no es la fundada por Cristo. Esa sería la línea roja. Ahora, de la misma manera que yo no creo que sea posible que el ateo en un futuro inmediato o lejano pueda demostrar que Cristo no resucitó de los muertos, me parece lo mismo respecto a la fundación de la Iglesia Católica. Creo que no hay forma ni la habrá para demostrar dicho caso. ¿Se entiende? Esa es mi línea roja. sí, ¿sabes? Te cuento una anécdota pequeña. Dale. ¿Sabes la sacristía de la Vendée? Conoces el programa, por supuesto. Lo conozco, no lo sigo, pero lo conozco. Ok. Alguna vez le pregunté a ellos, estaba el tema esto, justo antes como un par de semanas antes que los vetaran, Ajá, le pregunté que si esto que estaba ocurriendo con el Fiducia Supplicans ajá. era, era una pastoral para cambiar la práctica de la iglesia y después decir, para después poder cambiar el dogma, Tipo una ventana de ¿ok? Overton. Sí. Ujú, Y ellos me dijeron, lo afirmaron que sí era así, que ellos era una interpretación muy posible, ujú. muy posible. Entonces, por eso era mi pregunta, porque hay muchas personas ahorita, que está bien, se asumen como católicos, Mm. ¿verdad? Asumen Sí. que tienen una posición ahorita, pero después la pueden cambiar y eso a mí me hace mucho ruido, me hace Mm. mucho ruido porque entonces puedo pensar que ellos también pueden cambiar las bases de su fe y la pueden acomodar Mi- al criterio moderno, al criterio de Mira, turno. mira, por eso, cuando vos, o sea, yo no me refería al documento de fiducia supplicans, porque vos lo que me dijiste o lo que me planteaste es un dogma de fe. Entonces, estamos como medio lejos, ¿no? En cuanto a estatus, ¿está bien? Eh, yo creo, reitero, por dar un ejemplo, hay ciertos obispos en Alemania que han tratado de, por medio de ciertas ideas, empezar un proceso dentro de la Iglesia Católica al estilo Ventana de Overton, donde se intenta normalizar ciertas cosas para luego hacer cambios sustanciales en la fe católica. Claro que eso lo reconozco nuevamente. Claro que eso lamentablemente está pasando puertas adentro de la Iglesia Católica. Yo lo que no creo es que pese a que exista una intención por parte de algunas personas, pueda eso de alguna manera llevarse a cabo de tal forma que se pervierta lo que esencialmente es la fe católica. ¿Se entiende? O sea, yo no te niego que eso esté pasando e intenten algunos llevarlo a cabo. En ningún momento te lo estoy negando. Sí, lo que yo no creo es que se pueda concretar eso. ¿Se entiende? De la misma Sí, manera sí, que en el caso de Jesús. y admiro tu fe, de verdad, porque eh, a mi criterio, o sea, la estás enfocando hacia una institución cuando deberías enfocarla a otro lado, ¿no? Porque estás No, aceptando ¿sabes que que no? quizás estás aceptando que está ocurriendo eso Ujú. y que tú por fe vas a creer que va a prevalecer tu Sí, criterio, la ortodoxia que tú sí. manejas. Pero ahora retrocede esa misma situación hace 500 años, Mm. hace 600 años, Ajá. donde las cosas no se manejaban con el nivel de, de que se conociera tan masivamente los Claro, cambios. estamos en un contexto Y, social, cultural completamente distinto, donde a causa de ok, información, conexión, tecnología, es un escenario distinto. perfecto. Mm. Entonces eso hace más público los cambios. Ujú. Ahora te pregunto a ti, ¿cómo tú garantizas que tu iglesia no hizo lo mismo en ese contexto? Ok, Y sí se hicieron los cambios que en alguna vez fueron ortodoxias y sí se hicieron los cambios. ok, ¿Entiendes? bien.
Bien, Entonces, por eso es que yo veo tan peligroso es esa posición que no, más allá de trazar las líneas, sino una posición de no sentar una base sólida, mm, sino que esa base se puede ajustar a las necesidades del momento. bien. Eso es lo que yo no lo veo bien, pues. ¿Sabés que mi fe no está puesta en última instancia en la iglesia? Mi fe está puesta en Cristo. Y dado que mi fe está puesta en Cristo, tengo fe en la iglesia. Pero mi fe en la iglesia depende de mi fe en Cristo. Dado que tengo fe en Cristo, tengo fe en la iglesia. ¿Por qué aclaro esto? Por el comentario que recién hiciste respecto a esta fe que tengo hacia la institución, decís. ¿Cómo no voy a tener fe en la institución si fue la institución fundada por Cristo y que Cristo además a esta institución le promete su asistencia y su cuidado hasta su regreso? Entonces no es por causa de las virtudes de quienes están al frente de la institución en la actualidad que tengo fe en la institución. Tengo fe en la institución porque pese a quienes puedan llegar a estar hoy o más adelante al frente de la institución, es el Espíritu Santo por promesa de Cristo que va a estar asistiendo constantemente a la iglesia para que no caiga en el error hasta el regreso de Cristo. Entonces, por eso es que vuelvo al punto inicial. Si la Iglesia Católica es la fundada por Jesucristo, puedo estar completamente seguro que esta Iglesia Católica, pese a los obstáculos que tenga que atravesar, va a ser sostenida por el mismo Dios encarnado. Va a ser sostenida y guiada por el Espíritu Santo, porque es la que fundó Jesucristo. Si esta no fuese y la iglesia fundada por Jesucristo, claro, ahí se me abrirían un montón de dudas. Pero yo no creo en la iglesia por las virtudes de quienes llevan adelante hoy por hoy la institución. No, sino por la promesa de Cristo y por el Espíritu Santo. Sí, nosotros tenemos la misma posición. Nosotros creemos que lo único que tenemos conceptos distintos de iglesia. Claro. Cuando ustedes se refieren a iglesia, ustedes se refieren a que el depósito de la fe solo está depositado en la parte clerical. Nosotros creemos que la iglesia somos todos, no nada más una parte. Entonces, no, nosotros también creemos que la iglesia es todos, somos todos. No, pero ¿y por qué entonces descansa sobre el magisterio? ¿Por qué no Bueno. descansa sobre la interpretación que tiene No, pero pará. de tu iglesia? No, pero pará. Una cosa es creer que todos somos la iglesia, ¿no? Como cuerpo de Cristo. Todos somos la iglesia. Pero no todos somos el magisterio. Entonces. Es precisamente esa es la diferencia. Cuando ustedes limitan solo la iluminación para interpretar texto, ustedes solo la depositan en la parte clerical. Y nosotros, esa misma iluminación la puede tener desde un obispo de una región, en el caso de mi denominación, como hasta el hermano que ayer recién se convirtió. Te entiendo. Porque nosotros no limitamos el obrar del Espíritu Santo. Creemos que puede obrar en cualquier persona. Y sí, tenemos en la parte que concordamos es que nosotros creemos que es verdad, nosotros somos falibles y nosotros creemos en la iglesia, en la defectibilidad de la iglesia, pero, hermano, a pesar de nosotros. Pero hermano, mira, por dar un ejemplo, los laicos son muy importantes en la tarea de la reflexión teológica de la iglesia. Los laicos han tenido participaciones importantísimas en concilios. En la historia de la iglesia, los laicos son terriblemente importantes para la reflexión teológica. Pero es que eso en la práctica no se Bueno, sigue. pero para porque si tú le dices a alguien, no, tú eres importante para nosotros, y le dices, tú no puedes interpretar la Biblia, entonces eso es una contradicción. Claro, una cosa. Porque le estás diciendo. No es así. Yo, para mí, con todo respeto, no es una contradicción. ¿Por qué? Una cosa es que el laico sea importante porque se reconoce que el laico puede estar siendo guiado por el Espíritu Santo en sus estudios y reflexión teológica para traer iluminación respecto a ciertos temas. Otra cosa es creer que un laico tiene la voz definitiva y autorizada de la iglesia y que necesariamente las conclusiones
teológicas de un laico tenga que ser vinculante para toda la iglesia. Son dos cosas distintas. No es una contradicción, son dos cosas distintas. Entonces, el magisterio es aquel capaz de interpretar la revelación porque Cristo así lo ha dicho, lo ha establecido, los apóstoles así lo han creído y lo han comunicado, y la iglesia siempre así lo ha creído. O si Santi, no, mira, en vos como presbiteriano, por eso cierro con esta idea. Mira, cierro con esta idea y te dejo hablar. Sí. Vos como presbiteriano no vas a ser una persona que le va a dar la espalda de forma rebelde a los concilios. Vos sabés la importancia que tienen los concilios y que han tenido los concilios, y no solamente para nosotros, sino para los contemporáneos. Entonces, la voz de la iglesia autorizada, formal y oficial siempre ha sido y ha sido vista por todos los tiempos como la voz del magisterio, hermano. Eso es un hecho histórico. Después vos como protestante podrás coincidir o no con ciertas conclusiones y demás, pero que es un hecho histórico que los cristianos a lo largo de los tiempos han entendido que la voz del magisterio es la voz oficial y vinculante para toda la cristiandad, eso es un hecho histórico, hermano. Sí, una cosa es ser el portavoz, ¿verdad? O comunicador de una verdad. Y otra cosa es tener el monopolio de la interpretación de una verdad. ¿Entiendes? Yo te preguntaría a ti, ¿cuántos laicos conforman tu magisterio? No, laicos no. Ah, ahí está la respuesta, ¿ves? Entonces tú le estás negando al laico, o tú, peor aún de negarle, tú le estás diciendo al Espíritu Santo que él no tiene la capacidad de obrar a través de él, sino que solo obra a través de tu magisterio. No, hermano. ¿Entiendes? Para la interpretación pero es que lo contestaste. No, Tú dijiste porque que los únicos que pueden interpretar son el magisterio, ¿correctamente? sí, exacto, hermano. Ok, Pero entonces, el magisterio, los laicos hermanito, el magisterio no le va a dar la espalda a la voz del laico. Si hay un laico que ha reflexionado teológicamente y ha madurado una cuestión no sé, de teología X, y que es útil para una ocasión donde el magisterio necesita expresarse al respecto, el magisterio no le da la espalda al laico. Ahora, lo que el magisterio no hace, ni tampoco la cristiandad cree, es que la voz del laico es la voz última y vinculante. No, el laico se hace escuchar, sí. Y el magisterio oye, si es que es una persona respetable. Ahora, la voz del laico no es vinculante. Sí, perdona. Yo tenía entendido que era que, y es más, de hecho lo repiten muchas veces, que no pueden interpretar la Biblia y no pueden generar conceptos teológicos. Pero si es así, es el mismo concepto que en la iglesia reformada, ¿ok? No necesariamente. Lo que se dice respecto a la interpretación y la libertad de interpretar, mirá, por dar un ejemplo, o sea, yo te lo digo como católico, la Iglesia Católica no te obliga a interpretar pasajes de la Escritura de una determinada forma, de tal manera que cada versículo de toda la Biblia tiene una interpretación oficial de la Iglesia Católica, en absoluto. Hay muchos temas en los que el católico tiene libertad de poder discutir y reflexionar teológicamente y debatir con otros católicos respecto a lo que la revelación enseña. Claro, pero hay cosas, hay ciertos temas, hay ciertos pasajes de la Escritura en donde ya la Iglesia formalmente se ha expresado al respecto, ha interpretado esos pasajes, y cuando la Iglesia formalmente se expresa al respecto e interpreta pasaje, listo, ahí ya está, hay punto final. Pero respecto a ese punto, hay otros muchos puntos en donde el católico tiene libertad para poder reflexionar teológicamente en el significado de algún pasaje bíblico y demás, hermano. Ok, no, está muy bien. Bueno, entonces he entendido muy mal la posición católica. Creía que tenían prohibido la interpretación de las escrituras. Prohibido, no sé el numeral del catecismo de ustedes. La Iglesia Católica fomenta el estudio de la teología, la Iglesia Católica fomenta la exégesis, la hermenéutica, la Iglesia Católica fomenta la crítica textual, la Iglesia Católica fomenta todas esas cosas. Ahora,
obviamente hay límites. ¿Cuáles son esos límites? Que si te metes en un tema en donde la iglesia ya se ha expresado formalmente al respecto, ya está, o sea, ese es un tema finiquitado, terminado. Y de hecho eso es una posición bíblica, hermano. Cuando en Hechos capítulo 15, luego del concilio de Jerusalén, los apóstoles se expresan al respecto, cuando ya se expresan al respecto como magisterio de la iglesia, ya no se discute eso, se terminó. Esto es esto, se terminó. Acá ya no hay más libertad de opinión. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque la iglesia se ha expresado, porque el magisterio se ha expresado. Es bíblico, hermano. Mm. Ok, si así, saludo esa posición. O sea, que ustedes no están, me surge otra pregunta, ustedes no están abiertos a la revisión de las posiciones entonces. Todo lo Porque que, sí, pero todo lo que es dogma de la iglesia, no, en absoluto. ok. En absoluto, pero porque me parece también que es una posición bíblica. Imagínate que ¿cómo es que se llama? Un judaizante, años más adelante, de Hechos capítulo 15, en el concilio de Jerusalén, diga, che, disculpa, ¿podemos revisar lo que la iglesia en Jerusalén ha establecido como norma? ¿Podemos revisarlo eso? ¿Sabes qué? Le dicen, anda para allá, nene, diría O, Messi. ¿Qué mirás? Anda para allá, le dirían, ¿no? o que, o quizás esta pregunta, o quizás puede surgir esta pregunta. ¿Será que podemos considerar la sodomía ya no como un pecado mortal? No, no, en absoluto, en ¿Entiendes? absoluto. El pecado Ah, de sodomía es pecado. Y así hasta el documento fiducia súplica lo dice. Por más controversial ok. que sea el documento, hasta el documento dice de que eso es pecado, muchacho. Se, ¿Ves? se ve que es un documento transicional, preparando el terreno. Eso, Yo no creo que sea y, así. hay muchos católicos que tu Ah, mismo sí. compañero Sí, ¿cómo se llama? Plasencia, sí. a mí me da mucha pena con él, está como horrorizado con todo lo que Yo, está ocurriendo y mirá, respecto a las intenciones del documento, yo personalmente no creo que sea así, pero tampoco hay una posición dogmática que los católicos deban abrazar y de la cual no podamos tener posturas distintas. No, para nada. Fíjate la libertad que hay dentro del mundo católico. Al final te llevaste de una sorpresa, hermano. Bueno, sí, eso de que podían interpretar la Biblia libremente, y los saludo En todo porque, aquello, porque, en todo aquello en lo que la iglesia ya no se haya expresado formalmente al respecto. Si la iglesia ya bueno, se ha. hay muchos temas, muchísimos. Te doy un Me atrevo a ejemplo. decir Mira, ¿te que, puedo dar un ejemplo? Te doy un ejemplo. El católico no puede replantearse si Dios creó al ser humano. El católico no se puede replantear eso. Es Dios no, que ha creado al ser humano. Pero el católico puede dialogar respecto a cómo Dios ha creado al ser humano. ¿Se entiende esas libertades? O sea, no podemos discutir como católicos que Dios ha creado al ser humano. Dios es el creador del ser humano. Bien, buenísimo. El cómo Dios ha creado al ser humano, el católico lo puede dialogar, claro que sí. bueno, está bien. Gracias por la oportunidad, Santiago. Me tengo que retirar, me escapé en mi break para, Gracias por tu para hablar tiempo, hermano, contigo. de verdad. Muy buena No, onda y gracias a ti, muy gracias. respetuoso, hermanito. Espero que te hayas sentido cómodo. No, sí, 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 sí me sentí como a veces veo tus programas, los consumía más antes cuando Cuando estábamos en la misma compartíamos, trinchera. sí, sí, lo veía más. Y no sé, yo si te puedo hacer una sugerencia, Claro que sí, claro que sí. eh, 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 cuando tú eras cristiano, bueno, sigues siendo cristiano, cuando eras cristiano evangélico, Ok. hacías mucha crítica interna y de hecho así fue que tú creciste como youtuber, como con tu concepto. Este, ¿Por qué no haces lo mismo en el mundo católico? ¿No tienes la misma libertad de exponer los falsos maestros que seguramente hay en el catolicismo, las malas prácticas que seguramente hay en el catolicismo? Y te preguntaría eso, o sea, ¿por qué no expones lo mismo del mundo católico que seguro tiene fallas? Y Hermano, veo que sí, sí, mira, sí, a mí me parece que todo, primero, número uno, no es por una cuestión de obligación
Porque vos mismo me acabás de citar el caso de mi amigo José Plasencia, que ¿quién va a dudar que José Plasencia es un católico de hueso colorado? José Plasencia es católico, pero hasta la médula. ¿Se entiende? Ustedes pueden dudar de mi catolicismo, pero no podemos dudar del catolicismo de mi amigo José Plasencia. Y fíjate cómo José Plasencia muchas veces se toma el tiempo para hacer críticas internas a la Iglesia Católica. Entonces, esto no tiene que ver con un tema de ahora que soy católico no puedo criticar a la Iglesia Católica. No, porque el mismo José Plasencia que vos me citás te demuestra que no es así, que el católico tiene libertad, siempre que haya un buen espíritu, tiene libertad para dar sus opiniones respecto a ciertas cosas. El hecho de que yo lo haga o no lo haga ya tiene que ver con preferencias personales y por lo que yo creo que Dios me puede estar demandando. No podemos hacer absolutamente todo. Porque si yo hiciera absolutamente todo, también le tengo que ir tengo que sostener comedores, tengo que sacar niños de la calle, tengo que ir al África a predicar a lugares recónditos. O sea, no podemos todos hacer todo. Cada uno hace la labor que considera que Dios lo está llamando en este momento a hacer. Si mañana Dios me llama a hacer otra cosa, a decir otra cosa y demás, espero poder oírlo y obedecerlo, hermano. No, bueno, o sea que no te cierras a esa posibilidad de exponer errores católicos, excesos católicos. No Es estás que, negado a esa posibilidad. es que de hecho, críticas Te lo digo, a los católicos yo perdona muchas veces he hecho. perdona que te lo diga, es que yo, siendo cristiano, yo aplaudía tu contenido, porque nosotros estamos prestados a hacernos autocrítica. Y de hecho es bienvenida y muchas veces fue bien fundamentada tu crítica. Pero veo que ahora que estás en el lado romano, este, ¿por qué no hacer lo mismo? Eso también hablaría de que sigues con tu mismo espíritu, de que quieres depurar las cosas y no simplemente ir con la corriente, sino que dentro de tu círculo de influencia quieres mejorar. A mí me parece, hermanito, que lo que pasa, tomo tu consejo, pero lo que pasa es que quizás vos no estás muy al tanto de lo que yo diariamente hago. Entonces, y que no tenés la culpa porque, bueno, qué sé yo. Pero a mí me parece que es porque no estás muy enterado de lo que yo diariamente hago y digo. ¿Por qué? Por dar un ejemplo. ¿Vos sabías que hace 1 o 2 semanas atrás hice una crítica muy fuerte respecto a algo que se hizo por parte de la iglesia en Uruguay cuando mandaron a un sacerdote a una celebración de un matrimonio y le dieron una bendición? ¿Vos sabías que yo hice esa crítica fuertemente? No, no lo No, no sabías. sabía. No. Bueno, ¿qué es lo que pasa acá, hermano? Lo que pasa es que muchas veces dentro de los círculos evangélicos se divulga parte de mi contenido. Claro, es aquel que te ataca a vos, por así llamarlo, ¿no? Ah, no, está atacando mi fe como evangélico, pero todo aquello que yo considero que desde mi humilde lugar puedo aportar, lo haré en favor a la verdad, en beneficio de la verdad y de divulgar lo que es verdad, ¿no es cierto? Ahora, no puedo satisfacer a todos, ni tampoco es mi objetivo satisfacer a todos. Yo lo único que quiero hacer es lo que Dios me está mandando hoy. Después va a haber gente que le va a gustar, va a haber gente que no le va a gustar. Ahí ya es un tema de la gente random. No, claro, entiendo. Bueno, Querido, ahora sí, me voy. hermano, Gracias, te Santiago. mando un fuerte abrazo. Gracias por tu participación. Las puertas abiertas siempre.